Buenos días. El día de hoy vamos a presentar narradores de Cuauhtémoc de los proyectos escolares que realizamos en el ciclo 2024-2025. El Día del Libro Internacional y Nacional. El Día Nacional del Libro es el 12 de noviembre y el Día Internacional el 23 de abril. Buenos días, mi nombre es Esther Corona Artiaga. Soy del equipo de narradores de Cuauhtémoc. Hoy les explicaré acerca de cómo estuvimos trabajando acerca del Día del Libro. Todos los días cuando llegábamos a la escuela empezamos a leer nuestro libro que nosotros mismos elegimos, de 15 a 20 minutos. Al terminar la lectura, la maestra nos ponía distintas actividades como dibujar, hacer mapas conceptuales, hacer información. Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Hernández López y soy del equipo de narradores de la Cuauhtémoc. Y yo les vengo a platicar sobre quienes pasaron a narrar su libro y cómo estuvo la actividad. La actividad estuvo donde subíamos sillas a la cancha y nos acomodábamos en orden. Y había una pantalla con una ruleta donde había nombres de los alumnos y giraban la ruleta y salía tu nombre, tenías que pasar a narrar tu libro en un periodo de 15 a 20 minutos. También hicimos unas botargas en el salón con cajas de cartón y forradas con papel de diferentes colores con el nombre de tu libro enfrente para que todos pudieran saber de cómo se llamaba tu libro. Entonces practicamos un baile con una canción, la cual estuvimos practicando hasta que nos salió. Entonces, ya que nos salió la canción, estuvimos practicando y practicando. Y entonces, el Día del Libro la presentamos junto a muchas más actividades, como pasar a narrar su libro y al final la canción y del baile de las botargas. Hola, mi nombre es Camila Lugo Ortiz, pertenezco al equipo de narradores de Cuauhtémoc. Yo les contaré acerca de cómo fue la dinámica en el Día del Libro, el cual fue en el mes de abril. En un periodo de enero a abril estuvimos leyendo un libro de nuestra preferencia. Y cuando finalizamos ese libro, cuando lo terminamos de leer, tuvimos que hacer un reporte de lectura de un 100% explicando de qué había tratado nuestro libro. Al igual que en Canva realizamos videos y explicamos un poco más sobre qué habían tratado los libros. Como ven, en esta diapositiva hay varios ejemplos de los compañeros sobre los videos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Uno de los proyectos escolares que trabajamos durante el ciclo escolar 2024-2025 fue el proyecto STEAM. Este proyecto está relacionado a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A lo largo de este ciclo trabajamos varios proyectos en el aula y a nivel escuela, los cuales se comentarán a continuación. En este proyecto llamado Características del entorno trabajamos 3 actividades, las cuales llevan por nombre propiedades de la materia, expresiones algebraicas y propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades de la materia. Les voy a hablar sobre la materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Este tiene masa, peso y volumen. Algunos ejemplos sería un carro, algún lápiz o así, etcétera. Entonces, para que se considere materia, tiene que tener masa. La masa es todo lo que contiene, lo que contiene un cuerpo. Y esto se puede medir con kilogramos o gramos. El peso es la medida que contiene un cuerpo. Y el volumen es como el espacio que ocupa ese cuerpo. Mezclas, compuestos y elementos. ¿Qué son las mezclas? Hay 2 tipos de mezclas, que son homogéneas y heterogéneas. ¿Cuáles son los compuestos? Agua, dióxido de carbono, sal y azúcar. En elementos pusimos 10, que son hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, carbono
hierro, cobre, plata, oro y uranio. En esta actividad vimos sobre los instrumentos de medida. Un instrumento de medida es todo lo que mide cualquier cosa, se puede decir el tiempo, los kilómetros, el peso de algún cuerpo. Uno de ellos sería la balanza. Este mide la masa de un cuerpo, que serían los kilogramos y gramos. Otro sería calendario o reloj. Este mide el tiempo y su unidad de medida sería las horas, minutos y segundos. El otro sería un termómetro. Este mide la temperatura. Otro sería un velocímetro. Este mide la velocidad que va el cuerpo. Y una báscula, que este mide el peso de un cuerpo. Criterios de visibilidad. En esta actividad aprendimos que son pautas que nos permiten saber rápidamente si un número es visible, entre otros. En esta actividad de expresiones algebraicas aprendimos a cómo relacionar los números y letras y signos en figuras, que puede ser en un cuadrado, de que te puede decir 3x más 1 y tienes que encontrar el valor de la letra o diferentes figuras. En este proyecto, que lleva por nombre de Necesidades satisfechas sin la tierra deshecha, trabajamos 4 actividades, las cuales llevan por nombre Científicos de la Historia, Desarrollo Científico y Tecnológico, Gráficas y Práctica de Elaboración de Estampados. En esta actividad, que lleva por nombre de Científicos de la Historia, realizamos biografías de científicos y científicas para después decirlas en primera y segunda persona. A las niñas les tocó decir su científica en primera persona y a los niños les tocó decir los científicos en segunda persona, ya que esto iba a ser una representación como conmemorando algo que ellos hicieron. En esta actividad vimos sobre el desarrollo científico y tecnológico. Trabajamos sobre cómo fue evolucionando la ciencia y la tecnología de estos. Estos fueron ya de mucho antes, que fue en el 754, ya que estos eran curiosos y querían saber cómo funcionaban las cosas. Esto ya lo practicaban desde la edad primitiva, y hablaba sobre los primeros filósofos griegos, y a los científicos antes los llamaban alquimistas, ya que estos pensaban y decían cosas que la población no entendía. En esta actividad vimos 3 tipos de gráficas, la cual es la de barra, las de círculo y las de escala, ya que estas son muy ocupadas para dar a entender mejor una cantidad, ya sea de personas o objetos. En esta actividad elaboramos una práctica de elaboración de estampados. Los materiales que utilizamos son crayolas, tela, una plancha y una lija. El procedimiento es muy fácil. Arriba de la lija vas a hacer tu dibujo con las crayolas. Al momento de terminar esto, la vas a poner sobre la tela y vas a pasar la plancha de 5 a 10 minutos. Después de esto despegas la lija y tienes completamente tu estampado, pero ojo con esto. Al momento de hacer una frase o tu dibujo en la lija, la debes de hacer completamente al revés, para después pegarla en la tela y quede completamente visible y entendible. Este proyecto parcial de aula se llama La química y las figuras también se mezclan, y uno de los proyectos académicos son los siguientes: mezclas homogéneas y heterogéneas, métodos de separación, criterios de congruencia de triángulos, práctica que fue la elaboración de velas aromáticas, ángulos internos de figuras regulares, que fue un hilograma, enlaces químicos, notación científica, partes del círculo, práctica de calcomanías y ecuaciones cuadráticas. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Les voy a explicar cómo podemos distinguir una mezcla homogénea de una heterogénea. Las mezclas homogéneas son aquellas que no se pueden distinguir a simple vista, y las homogéneas se distinguen a simple vista, como lo puede ser el agua y el aceite. El aceite queda en la parte de arriba y lo puedes distinguir del agua.
En esta actividad vimos sobre los métodos de separación. Uno de ellos es decantación, filtración, evaporación, cristalización, destilación y centrifugación. Filtración se trata sobre separar un sólido de un líquido, y evaporación es para separar un sólido disuelto en un líquido. Entonces y estos métodos de separación los hicimos nosotros a cabo en la cancha de la escuela. En este trabajo hicimos sobre los criterios de incongruencias de triángulos, y que este consiste en saber si un triángulo es igual que otro triángulo sin medir sus lados. El primer criterio sería lado, ángulo y lado. Si estos son iguales, es congruente con otro triángulo. El segundo criterio es ángulo, lado y ángulo. Si estos es igual que otro triángulo, entonces es congruente con ese triángulo. Y el tercero sería lado, sus tres lados. Si estos son congruentes, entonces es igual que otro triángulo. En esta práctica se realizaron velas aromáticas. Para la preparación de esta se necesitaban velas, un frasco de vidrio, esencia, una olla y una parrilla. El primer paso era romper las velas y ponerlas en la olla. Después esa olla calentarla en la parrilla para que la vela se derritiera y se hiciera cera. Después a esa cera se ponía en el frasco de vidrio y se le echaba la esencia, y con el hilo de las velas que quedaba en la olla se le ponía al mismo frasco ya con la cera para que fuera la mecha que encendiera la vela. En esta actividad vimos las partes de un círculo, las cuales son el radio, el diámetro, la circunferencia, la cuerda, arco, tangente, secante, sector y centro. En esta actividad se realizó un hilograma, el cual consistía en que en un pedazo de madera se trazaba una circunferencia completa. Después de eso se elegía un polígono. Después a ese polígono se dividían sus números de lados entre el 360. Después de eso, en cada ángulo del polígono se ponía un clavo y así hasta completar la circunferencia. Después en los clavos se iba trazando una figura con el hilo. En este tema llamado ecuaciones cuadráticas, o también conocido como ecuaciones de segundo grado, aprendimos la fórmula general y también aprendimos que las ecuaciones de segundo grado son herramientas matemáticas que sirven para resolver problemas en diversas áreas, que puede ser desde la física y la ingeniería hasta la economía y geometría. Práctica 3. Calcomanías. Les voy a explicar cómo realizamos algunas calcomanías en nuestro salón. Los materiales son resisto líquido, jabón líquida, pintura vegetal líquida, recipientes, moldes impresos, hojas protectoras y pincel. Vamos a poner eso en un recipiente, lo vamos a revolver y vamos a obtener una mezcla homogénea. Ya que lo tengamos, lo vamos a poner encima de las hojas protectoras y lo dejaremos reposar por un tiempo. Después tendrás algunas calcomanías. En esta actividad aprendimos que son dos rectas numéricas perpendiculares, una es horizontal y la otra es vertical. También aprendimos que la notación científica se denomina como notación exponencial y es una forma de escribir los números basados en potencias de 10. En este proyecto parcial de aula, que lleva por título Interpretación de las propiedades periódicas de los elementos químicos, realizamos 6 actividades, las cuales llevan por nombre electronegatividad, modelos atómicos, niveles de energía, representación en hot case, medidas de tendencia central, regla del cacteto y teorema de Pitágoras. En el tema de la electronegatividad aprendimos que es una propiedad química que mide la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace químico. Modelos atómicos.
En esta actividad aprendimos la representación estructural de un átomo, que trata de explicar su comportamiento y propiedades. Interpretación de las propiedades periódicas de los elementos químicos. En esta actividad realizamos hotkeys, en los cuales representamos electrones y protones, ya que estábamos viendo un tema llamado modelos atómicos. Nos basamos en él para hacer figuras en los hotkeys. Medidas de tendencia central. En esta actividad aprendimos a sacar la media, mediana y moda, y les voy a explicar cómo. En la media sumas todos los valores de la lista y divides la suma por el número total de valores. En la moda identificas el valor que se repite más veces en la lista. Y en la mediana ordenas la lista de menor a mayor y la mediana es el valor del medio. En esta actividad vimos la regla del octeto, la cual es un principio químico donde los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para lograr una configuración electrónica de 8 electrones en su capa de valencia. Con estos 8 electrones se convierte en un elemento más estable. Al término de esta actividad realizamos una práctica que fue hacer hotcakes en forma del elemento químico y sus electrones en su capa de valencia. En esta actividad vimos el teorema de Pitágoras. Sobre él aprendimos sus fórmulas para sacar cada uno de sus lados y su hipotenusa. También aprendimos que el teorema de Pitágoras solo se puede utilizar en triángulos rectángulos. El proyecto parcial de aula que realizamos lleva por nombre los componentes químicos en el cuerpo humano. Nos ayudamos con el cuerpo de uno de mis compañeros y lo trazamos en papel bonds. Después en equipos hicimos un cartel que hablamos de lo siguiente: vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, líquidos y agua. Después de terminar este cartel lo fuimos pegando en cada parte del cuerpo donde tiene más estos líquidos. En esta actividad que realizamos lleva de nombre herbario, lo cual contiene información medicina tradicional. ¿Saben qué es un herbario? Un herbario es gente que recolecta ramas medicinales para hacer test. Las ramas medicinales que nosotros colocamos en el herbario llevan por nombre hierbabuena, ruda, pirul, hojas de guayaba, hoja santa, orégano, cedrón, epazote y muchísimas más. En esta actividad aprendimos a ver en dónde se encuentran, para qué sirven y su modo de uso. También para qué enfermedad pueden servir, porque no todas sirven para una enfermedad. Un ejemplo, la canela hay veces que sirve para enfermedad o hay veces hasta que muchos la pueden tomar como desayuno. Este proyecto parcial, que lleva por nombre Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fue realizado con alumnas que describieron a una científica y narraron su historia en primera persona. Algunas hacían maquetas, hacían experimentos que se presentaban. La Telesecundaria Cuauhtémoc hace un evento el día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día se empiezan a hacer experimentos, se muestran maquetas de científicas que fue lo que descubrieron e hicieron. En esta actividad llamada propiedades intensivas y extensivas aprendimos a diferenciarlas. Las extensivas son las que dependen de la masa, longitud y volumen, ya que son como todas las cosas que podemos tocar. Y las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de sustancia, que es como la densidad, temperatura y viscosidad. En el P-Day se realizó un rally matemático en el cual toda la escuela participaba. Los equipos se conformaban de alumnos de los 3 grados, primero, segundo y tercero. Las actividades que había en el P-Day era cálculo mental, examen de matemáticas, puzzles y juegos tradicionales. Cada actividad tenía un tiempo estimado y al acabar ese tiempo se pasaba a la siguiente actividad. Cierre de proyecto STEAM. En esta actividad aprendimos sobre la ingeniería y también cuáles son las variables que influyen en el tiempo de vuelo de un helicóptero. Realizamos un helicóptero en el cual ya nos dieron los trazos para recortar. Nada más nosotros lo estuvimos recortando, doblamos el papel y al final obtuvimos un helicóptero.
Hola, buenos días. Mi nombre es María Dolores González Ramos. Soy de la Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc, curso el grado de tercero A. Uno de los 3 proyectos escolares que nos tocó presentar a mí y a mi equipo es Spelling Pictionary. El objetivo de este video es dar a conocer el conocimiento que todos los alumnos de nuestros grados tienen sobre el inglés, que es uno de los tantos proyectos escolares. A continuación, mi compañero Hernández les hablará sobre el abecedario en inglés. Hola, bueno, yo les vengo a hablar sobre el abecedario en inglés. El abecedario en inglés fue una actividad que nos pusieron a hacer en el salón. Teníamos que copiar el abecedario en nuestra libreta y nos lo tendríamos que aprender de memoria porque con ello íbamos a hacer más actividades. ¿Qué es el deletreo en inglés? Para deletrear una palabra en inglés es importante conocer el alfabeto y la pronunciación de cada letra. Podemos deletrear varias palabras como partes del cuerpo, verbos, animales, frutas, etc. En las 1000 palabras en inglés realizamos un libro con hojas blancas. En cada una de las hojas blancas iba a llevar un listado de las 1000 palabras. Esta actividad la realizamos del periodo de enero a abril. A continuación mi compañero Osmar les dirá un breve resumen sobre la actividad de Spelling. Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre el concurso de Spelling. El concurso de Spelling se llevó a cabo el día viernes 13 de junio del 2025. Teníamos que pasar hacia adelante a decir la palabra que nos ponían en la pantalla. Teníamos que deletrearla, decir el significado y pronunciarla en inglés. Si te equivocabas en alguna de esas 3 cosas quedabas descalificado, y así fueron pasando todos mis compañeros. De todos mis compañeros quedaron 3 que fueron los ganadores. Mi compañera Linet, que se llevó el primer lugar, mi compañero Marco Antonio, que se llevó el segundo lugar, y mi compañera Kayla, que se llevó el tercer lugar. Y eso fue algo del concurso de Spelling. Y en el concurso de Pictionary, como vemos, aquí la maestra Lucy le está mostrando la palabra en inglés a una compañera de segundo grado. Y solo teníamos 20 segundos para dibujarla. Y teníamos que dibujar, deletrearla y decir su significado en inglés. En este concurso el ganador fue su equipo de la maestra Bella. Y por mi parte sería todo. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Mi nombre es Liz. El día de hoy les venimos a presentar un proyecto comunitario Vigilantes de la Memoria. Somos de la Telesecundaria Cuauhtémoc del grupo de tercero A. El índice se conforma por 8 proyectos. El primer proyecto se titula Diversidad Cultural y Lingüística. Está conformado por el abecedario, nuestro nombre deletreado y el himno nacional en lengua de señas mexicanas. El segundo proyecto se titula Colmena de Culturas, ya que se habla de nuestra comunidad como la comida típica, costumbres, vestimenta, tradiciones, el libro Diamante Queretano y el turismo. El tercer proyecto se titula Nuestro desarrollo a través de la cultura. Está conformado por el inicio de la independencia, las láminas descriptivas de los personajes y una obra de teatro. El cuarto proyecto se titula 29 de septiembre, Día del Maíz. El quinto proyecto se titula 2 de octubre, Matanza de Tlatelolco. El sexto proyecto se titula Como las y los mismos de la prehistoria, solo que ahora más desiguales. El séptimo proyecto se titula 5 de febrero, promulgación de la Constitución Mexicana. Y el último proyecto se titula Día del Mediterráneo. Mi nombre es Ulises. El primer proyecto comunitario se titula Diversidad Cultural y Lingüística.
Lo que realizamos fue el abecedario, nuestro nombre deletreado y el himno nacional en lengua de señas mexicana, en el cual lo realizamos fuera del aula en casa de una de nuestras compañeras. El segundo proyecto se titula Colmena de Culturas. Se habla sobre nuestra comunidad, como la comida típica, los símbolos, el libro diamante queretano, las tradiciones, las costumbres, la vestimenta y el turismo de Maconí. Mi nombre es Natalia, hoy les voy a presentar el tercer proyecto que se titula Nuestro desarrollo a través de la cultura. En este proyecto realizamos lo del inicio de la independencia, láminas descriptivas de los personajes, una obra de teatro. El cuarto proyecto comunitario se titula 29 de septiembre, Día del Maíz. Lo que realizamos palomitas en el aula, el ciclo de vida del maíz, el cual fuimos a comer elotes a casa de una de nuestras compañeras. Ya. El proyecto comunitario se titula 2 de octubre, Matanza, Tlatelolco. En el aula realizamos un trabajo del 2 de octubre donde hablamos de lo sucedido como la manifestación que se realizó en 1968, ya que fue para exigir los derechos de los estudiantes. El último proyecto se titula Día del Mediterráneo. Se celebra el 28 de noviembre. En el aula hicimos un trabajo referente al Día del Mediterráneo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, les vamos a presentar uno de los proyectos comunitarios valorando a las mujeres de Maconí. El contenido es 23 de octubre, donde realizamos encurtidos, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y 10 de mayo, Día de la Mamá. El taller del que yo les voy a hablar se llama Encurtidos y Hellish, donde les dieron una plática a las mamás sobre esos talleres y después las pasaron a los talleres, donde el taller de Encurtidos trata sobre algo de cocina y el taller de Hellish trata de poner uñas entre ellas mismas y otras cosas. Hola, mi nombre es Eric. El día de hoy les voy a presentar uno de los proyectos valorando a las mujeres de Maconí. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer? Para reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la equidad. El Día Internacional de la Mujer. En ese proyecto por equipos hicimos carteles sobre el 8M para la justicia, la igualdad, la paz, el derecho y la lucha por las mujeres. Buenos días, mi nombre es Vicente. El día de hoy les voy a presentar uno de los proyectos, valorando a las mujeres de Maconí, 10 de mayo.
Día de la Madre. En este día es común que las familias mexicanas celebren a sus madres con regalos, flores, tarjetas y reuniones familiares. La celebración también se extiende a las escuelas donde se realizan festivales y actividades especiales para las madres. Las mamás asistieron a la escuela donde les realizamos un spa y bisutería, les cantamos y les dimos un pequeño desayuno. Hola, hoy venimos a presentarles nuestro proyecto de aula titulado Jóvenes Activos Sanos y Felices. A continuación, mi compañero Natanael les va a pasar a explicar lo que hicimos esos días. Una descripción de ti. En este proyecto nos describimos cómo éramos, cómo era nuestra personalidad. También pusimos nuestra edad, el color de nuestros ojos, pelo y nuestra forma de ser. También pusimos cómo éramos en la calle, con los amigos y también con tu novia o familia. A continuación, el siguiente proyecto que trabajamos se titula Carrera Cuauhtémoc. A continuación, mi compañero Javier va a pasar a explicarles qué hicimos ese día. Todos los estudiantes se tenían que juntar en equipos de 4 para poder participar en la carrera, y cuando estaban los 4 alumnos se les asignaba un número. Las reglas eran de que todo el equipo tenía que irse juntos y llegar juntos, y si no lo hacían los descalificaban. Aunque llegara uno primero, perdía si no llegaba todos juntos. La escuela que participó fue el TBC, la telesecundaria fueron primero. El siguiente proyecto que hicimos se llama Salud Mental, tenerse cuidado de sí mismo. Este proyecto vinieron unas personas del centro de salud a darnos una plática sobre el cuidado del pelo y el lavado de los dientes. A continuación, mi compañero Javier les va a explicar qué fue lo que nos dijeron ese día. Ese día nos enseñaron que cómo es correctamente tenemos que cepillarnos bien los dientes, de arriba para abajo, de abajo y círculos para que se limpie bien. También nos vinieron a dar pláticas sobre el cuidado del pelo para evitar piojos, liendres o caspa, y también nos dejaron unas recetas para el cuidado del pelo. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Guadalupe Trejo. A mi equipo y a mí nos tocó dar a conocer el proyecto comunitario de Coguardianes de Maconí, donde les daremos a conocer el conocimiento que tuvimos en este proyecto. Dentro de esta actividad aprendimos qué es la forestación y para qué nos sirve. Esto lo aprendimos por medio de pláticas. También nos enseñaron la forma correcta de cómo sembrar y cuidar un árbol. Hablaremos sobre el acuerdo que tuvimos en cuestión del riego, así como también la manera en la cual señalamos cada árbol para ubicarlos, y hablaremos de cómo fue la limpieza durante el transcurso del camino hasta la zona donde fueron sembrados los árboles. Objetivo. En este proyecto hablamos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente forestando, ya que es algo sumamente importante para la vida y futuras generaciones, ya que damos como ejemplo nuestros conocimientos y acciones. ¿Qué es la forestación? La forestación es un proceso de establecer un bosque o plantación de árboles en un área donde previamente no existía un ecosistema forestal. Es decir, se trata de crear un nuevo bosque en terrenos que antes eran usados para otros fines. Planificación. Investigación de árboles adecuados. Limpieza y preparación del terreno. Plantación de árboles. Riego y cuidado constante. Elaboración de carteles informativos. Presentación de resultados. Me llamo Nakandra Ortiz. Ahora voy a hablar sobre las prácticas que tuvimos.
nos enseñaron de cómo cuidar los árboles en el medio ambiente, ya que hay unos árboles que tienen plaga. ¿Cómo sembramos los árboles? Los árboles los sembramos de acuerdo a las pláticas que nos dieron. Lo primero que hicimos fue buscar un lugar adecuado en donde sembrar el árbol. Después hicimos un hoyo y metimos el arbolito y cubrimos con tierra y regamos. Cada tercer día, cada grupo nos turnamos para ir a regar los árboles. Algunos sí revivieron, otros no. El lunes 9 de junio subimos a marcar los árboles. Utilizamos carrizos, palos de escoba, zapapico y pala para hacer el hoyo, para que cada vez que subamos a regar, saber en dónde está y echarles agua. Y en el camino cuando veníamos había basura y en unas bolsas negras echamos la basura y ya que se llenaron nuestras bolsas las echamos a los contenedores de basura.